del alma. Por esto vengan a Cristo. Cuando hablamos de fe, es entender que la fe se sobrepone a los tiempos de espera en oración y a los tiempos de silencio de Dios a responder. Recordar que Dios nos ama. Él responde a la oración mucho más de lo que nosotros esperamos. Cuando nosotros nos metemos en oración como pueblo de Dios, nos damos cuenta que Dios responde, que Dios actúa, que Dios hace la obra. De una u otra manera, beneficiado con esta oración que se hizo, dice: sentí la oración, sentí como Dios me hizo esto en mi vida, sentí como Dios tocó mi corazón. Por eso quiero hablarles en esta tarde este tema que se llama: la fe mueve la mano de Dios. ¿No dice amén? La fe mueve la mano de Dios. Aquí entra precisamente esta porción de 9:3 que dice: todo es posible si puedes creer. Al que cree, todo que le es posible. O sea, no importa la situación por la cual tú estés pasando, solamente cree y va a ser hecho realidad. Solamente cree y Dios va a estar obrando a tu favor. Por eso, cuando vemos que la fe mueve la mano de Dios, no tenemos que buscar otros medios, solamente meternos en oración y que Dios empiece a actuar y que Dios empiece a obrar. Por eso a veces decimos: conforme a tu fe. Por eso Jesús le dijo a la mujer: conforme a tu fe se ha hecho. Por eso Jesús le dijo a la mujer de flujo de sangre: grande es tu fe. Y nosotros creemos que tenemos fe. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 1: la fe que produce en nosotros, o mejor dicho, el efecto que produce la fe en nosotros. ¿Creen ustedes que la fe produzca algo en nosotros? ¿Qué produce en usted cuando se siente que tiene fe? ¿Qué producirá en su vida? ¿Qué producirá en su entorno? ¿Qué producirá en su caminar diario? ¿Será que todo el tiempo vive desesperanzado? ¿Y será que todo el tiempo vive agobiado? ¿Será que todo el tiempo vive así como por vivir? No, ¿verdad? La fe produce algo en nosotros. Nosotros, a través de la fe, somos justificados delante de Dios. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. Por la fe tenemos nosotros, cuando somos justificados por la fe, dice su palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Somos justificados. Te vuelvo a repetir: viene la Semana Mayor, viene la Semana Santa, y mucha gente tiene una manera de celebrarla muy diferente a nosotros. Nosotros queremos tomar esta Semana Mayor como una semana de acercamiento a Dios, como una semana de consagración a Dios, como una semana de acercamiento a Dios, porque nos es necesario acercarnos cada día más al Señor. La porción que leímos el domingo pasado nos decía con claridad: no te conformes a las cosas de este mundo, no te conformes. Nosotros somos justificados, sí, pero no por tus obras, no por lo que eres, no por quien eres, sino por la fe que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué produce? ¿Qué otra cosa produce la fe en nosotros? Mis amados hermanos, cuando uno tiene fe, pase lo que pase, venga enfermedad que venga, tenga el problema más grande que todos los hermanos juntos lo puedan tener, nosotros, mejor dicho, el que tiene fe, se mantiene firme. Se mantiene firme. Hace muchos años, no sé si ustedes lo han de recordar, pero supongo que sí. Hace muchos años sufrimos el embate de una tormenta y un huracán juntos. Una tormenta y un huracán juntos. En el poblado de la Pintada hubo un desastre tremendo, un desastre natural. Bueno,
nosotros con temor creíamos, la hermana ya no va a venir a la iglesia. Porque quizá la hermana le va a cuestionar a Dios: Señor, ¿por qué te lo llevaste a todos juntos? Y cuál fue nuestra sorpresa y para testimonio y fortaleza de los que se sienten débiles, es que ella hasta el día de hoy sigue confiando en el Señor, sigue abrazada con el Señor, porque su fe la mantiene firme, porque su fe la mantiene pegada al piso y tomada de las manos del Señor. Fíjate lo que dice Romanos 11:20: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te envervezcas, sino teme. Hermosa la porción que nos dice: pero tú por la fe estás de pie. Estamos aquí por la fe. ¿O tú sabías que ibas a despertar hoy? ¿Tú sabías que ibas a estar firme en las cosas de Dios como se debe de hoy? Es por la fe. Pero también por la fe, o mejor dicho, es por la fe por la que vivimos. Es decir, la fe nos produce vida. Nos produce vida. Fíjate bien, la palabra de Dios nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como es escrito: mas el justo por la fe vivirá. En Efesios 2:8. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender en cuanto a la fe, mi amado hermano? ¿Qué produce la fe en ti? Fortaleza. ¿Qué produce la fe en ti? Firmeza. ¿Qué produce la fe en ti? Convicción. Porque no es solamente decir soy cristiano, no es solamente decir soy creyente, sino es decir creo en Cristo y venga lo que venga, me van a tambalear los problemas, me va a sacudir la tormenta, pero estoy firme en Cristo Jesús. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que ese efecto que produce la fe tenemos que compartirlo con los demás. Tú sabes bien, mi amado hermano, que dentro o en tu núcleo o en tu familia hay hermanos que han sido debilitados en la fe. Han sido debilitados, hermanos, se debilitan porque no vienen al servicio, porque por una razón no lo dejan, no salen al culto, no vienen al culto porque están trabajando, otros porque se han enfermado, otros porque pues, de plano se dieron mucho y se debilitan en la fe. Viene la prueba, viene la dificultad, viene la voz del diablo al oído de la persona y te dice: te voy a matar con esta enfermedad, te voy a tener apurado con este vicio, te voy a agarrar de esta manera, y le creemos ahí. Pero cuando nosotros estamos confiados en Dios, vengan los datos que vengan. La palabra nos dice en el primer libro de Samuel, cuando David se enfrenta contra Goliat, David le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. El diablo me va a decir otras cosas, el diablo me va a decir la verdad, el diablo te va a querer enfermar, el diablo que tu fe decaiga, el diablo que el diablo te va a poner cosas en tu mente y te va a decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tú dices que sana a los enfermos? ¿Dónde está ese Dios que ustedes tanto predican? ¿Dónde está ese Dios que dice que no va a tener problemas? El diablo se equivoca y siempre se ha equivocado, porque el Señor nos dijo en su palabra que en el mundo íbamos a tener aflicciones, y las aflicciones son las enfermedades, las aflicciones son los problemas, las aflicciones son las pruebas, pero también nos enseñan algo de fe. Nos dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Cuando confiamos en la palabra, cuando confiamos en Dios, tenemos la victoria. ¿Quién dice amén? Por la fe el justo vivirá. Pero ¿qué es la fe? Quizá ya la mayoría ya sabe de lo que es la fe, y te voy a dar un texto rebuscado que tú ya te lo conoces hasta de memoria, hasta lo tienes en tu cocina quizá, o lo tienes aquí en tu recámara. Hebreos 11:1 dice: es ver la fe, certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? La convicción de lo que no se ve. Pero sabes, la fe va más allá de lo que nosotros creemos. La fe es una gracia que revoluciona nuestra alma. ¿Entiende esto? Es una gracia que revoluciona nuestra alma.
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Es porque Él está revolucionando su fe y le dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios hemos recibido de parte de Dios, mis amados hermanos? Hazte esta pregunta. Cuando llegaste a los pies de Cristo, ¿qué era lo que tenías? Analízalo y piensa ahorita, ahora ¿qué tienes cuando tienes a Cristo en tu corazón? Cuando le has creído a Cristo, cuando has abrazado las promesas de Dios y dices, lo voy a tener por fe. Amén. Voy a caminar por fe. Voy a creer porque Cristo me dijo que todas las promesas son amén. ¿Cuánto dice amén? Dios te ha hecho una promesa a ti, hermano. ¿Cuántas cosas te ha prometido Dios a ti? No sé la promesa que te haya hecho. Si le creíste, Él te la va a entregar. Él te la va a entregar. Y ya me estás diciendo, Señor, por favor, ayúdame con mi hijo, ayúdame con mi hija. Y te prometo que voy a cambiar y que voy a seguir, que voy a trabajar en la obra. Y Él te dice, sí, yo te prometo que yo lo voy a sanar. Y de pronto Dios te sana al muchacho, a la muchacha. Te lo saca de los vicios, te lo saca del alcoholismo, de la drogadicción, te lo saca de los problemas donde están ahora. Ella cumplió, nosotros tenemos que cumplir. Pero en ese caso, Dios lo que promete lo cumple. Cuando hablamos de que la fe es una gracia que revoluciona el alma, podemos ver Mateo capítulo 10, capítulo 9, versículo 20 a 22, dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Fíjense nada más, la fe, cuando revoluciona en el alma, aflora las palabras hacia afuera. Dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Estaba equivocada la fe de esta mujer? ¿Verdad que no? No se lo dijo a nadie. No le dijo a ella, acompáñame, voy a ir a tocar a Jesús. No, la fe le estaba revolucionando el alma. Oyó que Jesús iba pasando por su ciudad, oyó que Jesús iba pasando por su camino, oyó que Jesús iba a pasar en ese instante y ella solamente lo pensó hacia adentro. Si voy, si tocar el borde de su manto, se le salva. Y sabes qué dice su palabra, que Jesús la volteó a ver y le dijo, volviéndose mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En el mismo instante que usted está creyendo a Dios, Dios empieza a obrar en usted, aleluya. Pero si tú estás dudando, si tú no le estás creyendo, vas a pasar años por lo mismo. Mas el Señor te dice en esta hora: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La fe que nosotros depositamos en Dios, hermano, es una convicción que involucra la rendición de la voluntad a la palabra viviente, transformadora de Dios. ¿Por qué tenemos fe? Porque escuchamos y leemos la palabra. Romanos, o mejor dicho, el apóstol Pablo no se equivoca en absoluto. La fe no puede más que crecer cuando hay una creciente del conocimiento de Dios y de la plenitud y de la fidelidad de su palabra. ¿Cuántas veces hemos encontrado textos que regocijan nuestra alma? Textos que cuando estamos decaídos lo leemos y nos levantan el ánimo. Textos que cuando nosotros estamos por problemas leemos su palabra, sea el problema que sea. Dios siempre tiene una palabra para ti. ¿Y sabes cuál es lo más precioso de la fe? Que ni siquiera conocemos a Jesús.
es fe. Es entonces la clave para agradar a Jesús, esta fe. Según Hebreos 12:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si estamos aquí por fe. Amén. Pero hay unos que le agradan a Dios poquito, hay otros que le agradan a Dios mucho, porque es la fe la que nos hace que Dios se sienta, hermanos amados, o que nosotros conocemos a Dios le agrada cuando nosotros le creemos, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios. Ha salido tu esposo a trabajar y tienes duda. Pídeselo a Dios: Señor, auméntame la fe, que mi esposo salga y venga, confiada de que tú vas a ver de regreso al esposo, a la esposa. Que tienes alguna situación difícil, cree en Dios con fe y Dios va a orientar de tu lado a todos tus enemigos. A una palabra nos dice que a todos ellos tú lo vas a buscar y no lo vas a hallar, según Isaías 40, versículo 10 al 13 en adelante. Pero también Jeremías nos dice que Él está con nosotros como poderoso gigante, según Jeremías 20:11. Entonces nosotros le estamos creyendo a Dios por fe solamente. Porque el que hace la obra aquí es el Señor Jesucristo, como dice amén. Es el Señor, Él es el Señor de toda la obra. Nosotros solamente somos producto de la fe. Somos producto de la fe. Porque le creímos a Jesús, aleluya. Pero vamos al número 3. ¿A dónde me llega la fe? ¿A dónde creen que nos lleva la fe, hermanos? ¿Alguien recuerda cuando recibió a Cristo en su corazón? ¿Quién había recibido a Cristo en su corazón, hermanos? Levanten la mano los que hayan recibido a Cristo en su corazón. ¿Ustedes se acuerdan cuando lo recibieron? ¿Qué fue lo que dijeron? Marcos, ¿qué le dijiste cuando recibiste a Cristo en tu corazón? Marcos Marcito, porque hay otro Marcos allá. A ver. Reconozco que soy pecador. Y mucho más. ¿Me ayudas a leer Romanos 10, capítulo 9? Allí encontramos algo muy especial. Romanos 10, 9 y 10. ¿Cómo dice, por favor? A ver, fuerte y con voz clara. Por favor. Sígueme. Porque con el corazón muy bien, gracias, hermano. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, a él solamente le faltó poner confesión de fe. Porque esa es la confesión de fe. Que si confesar es por qué. Interesante, ¿verdad? Que confesar es con tu boca. ¿Qué vas a confesar? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué voy a confesar? Hermana, que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué? Jesús es el Señor. No dice Pablo que si confesares con tu boca que yo, Pablo, soy tu Señor. No, que Jesús es el Señor. Y nos sigue diciendo Pablo, y creyeres en dónde? En tu corazón. Que Dios, ¿qué va a pasar si lo confieso? Eres salvo, aleluya. Y sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero
profetizar a Cristo resucitado, pero también la fe me lleva a la salvación de nuestra alma. Mucha gente dice, pero la salvación de qué o de qué me va a salvar. ¿Te has dado cuenta cuánta gente ha amanecido en ese día? Que ya ponen los periódicos, las noticias, que está desaparecida, que ya han encontrado muertos, que tuvo un accidente, que se ahogaron en la playa, etcétera, etcétera. Todos sabemos, como creyentes que somos, sabemos que todos vamos a morir un día. Si no morimos en esa tierra, Cristo va a venir, igual nos va a llevar con cuerpos transformados con Él. Pero todo el ser humano va a terminar aquí en la tierra. El detalle no es si vamos a morir o no. El detalle es a dónde vamos a ir después de la muerte. Según su fe, ¿a dónde va a ir usted después de la muerte? No así calculatorio, por favor, no le hago los comunes de aquí. ¿A dónde va a ir? Con Cristo. Según su fe, al morir usted, ¿a dónde se va? A gozar en la vida eterna. Según su fe, al morir, ¿a dónde va? Y usted va a encontrar un sinfín de caminos. Y todo lo que vamos a decir, voy a gozar en la vida eterna, voy a ir con Cristo, es una realidad, porque nosotros nos vamos con Cristo porque estamos creyendo en Él. Aleluya. Entonces, si nosotros sabemos que la fe me lleva, más bien, ¿a dónde me lleva la fe? A la salvación de mi alma. Efesios, el apóstol Pablo lo dice de esa manera en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué? ¿Y la fe en quién, hermano? No, la fe del pastor, dice. No, en Cristo. En Cristo. Amén. Así que ahora sabemos que en este mundo vamos a tener muchos problemas, muchas adversidades. ¿Cuánto cree que Dios nos puede dar la victoria? Después como Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿cuántos creen que Dios nos puede dar la victoria? Ya les pedí. A usted le gusta que mediten, ¿verdad? No, cálmese. ¿Cuántos creen que podemos tener la victoria? Rápido esto, ya voy a terminar. Unos ya tienen la victoria y no cuentan hacer nada. Otros tienen la victoria y dicen, mira, estoy victorioso, ¿cuántos dicen amén? Otros dicen, yo voy a obtener la victoria. ¿En qué camino estás tú? ¿En cuál de los tres se posiciona? ¿Estás esperando la victoria? ¿Ya tienes la victoria y cuenta te das? ¿O tienes la victoria y dices, yo soy victorioso? ¿Cómo? A ver. Soy victorioso. ¿Cuántos son victoriosos? ¿Cuántos son victoriosos? ¿Por qué somos victoriosos? Bendito sea el Señor, eso me gusta de ustedes, que saben decir, porque Cristo me dio la victoria, aleluya. Yo no puedo de palmas al Señor, hermano. Entonces, cuando hablamos de fe, yo entiendo que mi fe me lleva a la victoria, aleluya. Porque en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted ha nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. Entonces usted no fue algo construido, algo que Dios inventó, o una carta de la mano de un pastor. No.
La victoria es mía, porque le he creído a Jesús. Victoria sobre la enfermedad. Dígalo fuerte, victoria sobre la enfermedad. Victoria sobre el desánimo. Victoria sobre la pobreza. Victoria sobre los problemas. Victoria por lo que me agobia. Pero mi victoria viene por mi fe que tengo en Cristo Jesús. Póngase de pie, mi amado hermano. Vamos a orar conforme a su fe. Hermano, hace un momento te decía en la alabanza que aquí no es un lugar de santos, es un lugar es un hospital. Muchos venimos con problemas, muchos venimos con enfermedades, pero yo quiero pedirte a ti, si tú tienes fe, cualquiera que sea tu problema, que pasemos un tiempo aquí al altar, por favor. Regálame que 5 minutos, quiero orar por ti, quiero orar por ese problema que te mueve, quiero orar por esa enfermedad que te está sacudiendo. Solamente quiero sembrarte esto en tu corazón. La victoria ya la tenemos. La victoria nos la dio Cristo. La victoria está en mi fe. Venga, sal de su lugar. Si quieres allá hay cojines para las rodillas. Sal de tu lugar. Sal de tu lugar.